Mi ingenuidad era la de quien cree que un gusto excluye forzosamente el otro. En Arenburville, como el tranvía estaba abarrotado, subía a nuestro compartimento un granjero de camisa azul, que solo tenía un billete de tercera. El doctor, considerando que no podía permitirse que la princesa viajase en su compañía, llamó a un empleado, exhibió su tarjeta de médico de una gran compañía de ferrocarriles y obligó al jefe de estación a hacer apearse al granjero. La escena afligió y alarmó a tal punto la timidez de Sagniet que, nada más verle iniciarse, temiendo que, por la cantidad de aldeanos que había en el andén, adquiriese las proporciones de un motín, simuló un dolor de vientres y, para que no pudiesen acusarle de tener su parte de responsabilidad en la violencia del doctor, enfiló el pasillo fingiendo buscar lo que Cottard llamaba los váters. Al no encontrarlos, contempló el paisaje desde el otro extremo del tortuoso. Si estos son sus comienzos en casa de Madame Verdurin, me dijo Brichot, interesado en hacer ostentación de su talento ante un nuevo, verá que no hay ambiente donde se sienta mejor la dulzura de vivir. Como decía uno de los inventores del diletantismo, de la me las den todas, de muchas palabras en ismo de moda entre nuestros repipis. Me refiero al señor príncipe de Talleyrand, porque cuando hablaba de esos grandes señores del pasado, le parecía ingenioso y muy color de época anteponer a su título la palabra señor, y decía el señor duque de la Rochefoucauld, el señor cardenal de Retz, al que también llamaba de vez en cuando ese Strugel for Lifer de Gondi, ese bulanguista de Marsillac, y al hablar de Montesquieu nunca dejaba de llamarlo con una sonrisa el señor presidente secondant de Montesquieu. A un hombre de mundo inteligente le hubiera irritado esa pedantería que huele a escuela, pero en los modales perfectos del hombre de mundo, cuando habla de un príncipe, también hay una pedantería que revela otra cosa, esa en que se antepone al nombre de Guillermo las palabras el emperador, y en que se habla en tercera persona a una alteza. A ese, continuó Brichot hablando del señor príncipe de Talleyrand, hay que saludarle quitándose el sombrero. Es un antepasado. Es un ambiente delicioso, me dijo Cottard. Encontrará un poco de todo, porque Madame Verdurin no es exclusivista. Sabios ilustres como Brichot, de alta nobleza como, por ejemplo, la princesa Serbatov, una gran dama rusa, amiga de la gran duquesa Eudosia, que hasta la recibe a solas, en horas que no admite a nadie. En efecto, la duquesa Eudosia, para evitar que la princesa Serbatov, a la que desde hacía mucho no recibía a nadie, fuese a su casa cuando podía haber gente, no le permitía ir sino muy temprano, cuando la Alteza no tenía a su lado a ninguno de los amigos para los que encontrarse con la princesa habría sido tan desagradable como molesto para ésta. Como desde hacía 3 años nada más salir, como una manicura de casa de la gran duquesa Madame Serbatov se dirigía a casa de Madame Verdurin, que acababa de despertarse, y ya no la abandonaba, puede decirse que la fidelidad de la princesa superaba infinitamente incluso la de Brichot. Tan asiduos, sin embargo, aquellos miércoles en los que tenía la satisfacción de creerse en París una especie de Chateaubriand en la Baie-aux-Bois, mientras en el campo tenía la impresión de volverse al equivalente de lo que podía ser en casa de Madame de Châtelet, aquel al que siempre llamaba, con una malicia y una satisfacción de literario, Monsieur de Voltaire. Su ausencia de relaciones había permitido a la princesa Serbatov demostrar a los Verdurin, desde hacía unos años, una fidelidad que hacía de ella algo más que una fiel ordinaria, la fiel tipo, el ideal que durante mucho tiempo Madame Verdurin había creído inaccesible y que, ahora que había llegado a la edad crítica, encontraba por fin encarnado en aquella nueva recluta femenina. Por mucho que los celos atormentasen a la patrona, no había ninguno entre los más asiduos de sus fieles que no hubiesen desertado una vez. Los más hogareños se dejaban tentar por un viaje, los más continentes habían tenido alguna aventura galante, los más robustos podían coger la gripe, los más ociosos ser llamado por sus 28 días, los más indiferentes ir a cerrar los ojos a su madre moribunda. Y era inútil que Madame Verdurin les dijese entonces, como la emperatriz romana, que ella era el único general al que debía obediencia su legión,
y como Cristo o el Kaiser, que quien amaba a su padre y a su madre tanto como a ella y no estaba dispuesto a dejarlos para seguirla, no era digno de ella, que en vez de debilitarse en la cama o dejarse engañar por una furcia, mejor harían quedándose con ella, único remedio y única voluptuosidad. Mas el destino, que a veces se complace en hermosear el final de las existencias que se prolongan demasiado, había hecho que Madame Verdurin conociese a la princesa Serbatov. Peleada con su familia, exiliada de su país, sin conocer a nadie salvo a la baronesa Putbus y a la gran duquesa Eudosia, a cuyas casas, porque no tenía ganas de encontrarse con las amigas de la primera y porque la segunda no tenía ganas de que sus amigas se encontrasen a la princesa, solo iba en las horas matinales en que Madame Verdurin aún estaba durmiendo, sin haber guardado cama que ella recordase ni una sola vez desde la edad de 12 años en que había tenido el sarampión, habiendo respondido el 31 de diciembre a Madame Verdurin, quien, inquieta por la idea de estar sola, le había preguntado si no podía quedarse a dormir de improviso, a pesar de ser el último día del año, pero ¿quién podría impedírmelo cualquier otro día? Además, ese día una se queda en familia, y usted es mi familia, viviendo en una pensión y cambiando cada vez que los Verdurin se mudaban, siguiéndolos en sus veraneos. La princesa había hecho realidad de forma tan perfecta a ojos de Madame Verdurin el verso de Vigny: tú sola me pareciste lo que siempre se busca. Que la princesa del pequeño círculo, deseando asegurarse una fiel hasta la muerte, que la presidenta del pequeño círculo, deseando asegurarse una fiel hasta la muerte, le había propuesto que de los dos que muriese la última se hiciese enterrar al lado de la otra. Frente a los extraños, entre los que siempre hay que contar a la persona que más mentimos porque es la que más nos dolería sentirnos, de la que más nos dolería sentirnos despreciado, nosotros mismos, la princesa Serbatov procuraba presentar a sus tres únicas amistades, con la gran duquesa, con la Verdurin, con la baronesa Putbut, no ya como las únicas a las que cataclismos independientes de su voluntad habrían permitido emerger en medio de la destrucción de todo lo demás, sino como aquellas a las que una libre elección había hecho preferir a cualquier otra y a las que la había empujado a limitarse ciertas inclinaciones por la soledad y la sencillez. No veo a nadie más, decía insistiendo en el carácter inflexible de lo que, más que una necesidad sufrida, parecía una regla impuesta. Y añadía: solo frecuento 3 casas, como esos autores que, temiendo no poder llegar a la cuarta, anuncian que su obra de teatro solo se representará 3 veces. Prestasen o no fe Messier y Madame Verdurin a esta ficción, lo cierto es que habían ayudado a la princesa inculcándola en la mente de los fieles, y éstos estaban convencidos al mismo tiempo de que, entre los millares de relaciones que se le ofrecían, la princesa había elegido únicamente a los Verdurin, y de que los Verdurin, solicitados en vano por toda la alta aristocracia, habían consentido en hacer una sola excepción en favor de la princesa. A sus ojos, la princesa, demasiado superior a su ambiente originario para no aburrirse en él, entre tanta gente como habría podido frecuentar, solo encontraba agradable a los Verdurin, y a la recíproca, estos, sordos a las insinuaciones de toda la aristocracia que se ofrecía a ellos, habían consentido una sola excepción, en favor de una gran dama más inteligente que sus pares, la princesa Serbatov. La princesa era riquísima, tenía en todos los estrenos un gran palco de platea al que, con la autorización de Madame Verdurin, llevaba a los fieles y nunca a nadie más. Los espectadores se señalaban unos a otros a aquella persona enigmática y pálida que había envejecido sin encanecer, o más bien enrojecido como ciertos frutos duraderos y avellanados de los setos. Admiraban al mismo tiempo su poder y su humildad, ya que, siempre rodeada por un académico, Brichot, por un sabio célebre, Cottard, por el primer pianista de la época y más tarde por Monsieur de Charlus, se esforzaba sin embargo por reservar expresamente el palco más oscuro, permanecía en su fondo sin ocuparse de nada del patio de butacas, vivía exclusivamente para el grupito que, poco antes de que la representación hubiese acabado, se retiraba siguiendo a aquella soberana extraña que no carecía de cierta belleza tímida, fascinante y ajada. Pero si Madame Serbatov no miraba a la sala,
si permanecía en la sombra, era para tratar de olvidar que existía un mundo vivo que deseaba apasionadamente y que no podía conocer. La camarilla en un palco de platea era para ella lo que para ciertos animales la inmovilidad casi cadavérica en presencia del peligro. Sin embargo, el gusto de novedad y de curiosidad que agita a las gentes del mundo las impulsaba a prestar quizá más atención a aquella misteriosa desconocida que a las celebridades de los primeros palcos a las que todos iban a visitar. Se figuraban que era distinta de las personas que conocían, que una maravillosa inteligencia unida a una bondad adivinadora hacían gravitar en torno a ella aquel pequeño círculo de personas eminentes. Si les hablaban de alguien o les presentaban a alguien, la princesa estaba obligada a fingir una gran frialdad para mantener la ficción de su horror por el mundo. No obstante, con el apoyo de Cottard o de Madame Verdurin, algunos nuevos conseguían conocerla, y su ebriedad al conocer a alguien era tal que se olvidaba la fábula del aislamiento buscado y se prodigaba locamente por el recién llegado. Si era una persona muy mediocre, todos se extrañaban. Qué singular que la princesa, que no quiere conocer a nadie, haga una excepción con un ser tan insignificante. Pero estos conocimientos fecundantes eran raros, y la princesa vivía estrechamente confinada en el seno de los fieles. Cottard decía mucho más a menudo: la veré el miércoles en casa de los Verdurin, que le veré el martes en la academia. Hablaba por eso de los miércoles como de una ocupación igual de importante e ineluctable. Por otro lado, Cottard era una de esas personas poco solicitadas para las que aceptar una invitación se vuelve un deber tan imperioso como si constituyese una orden, como una citación militar o judicial. Tenía que ser requerido para una visita muy importante para que soltase los miércoles a los Verdurin, además de que esa importancia venía marcada más por la calidad del enfermo que por la gravedad de la enfermedad, porque Cottard, aunque buena persona, renunciaba a las delicias de los miércoles no por la apoplejía de un obrero, sino por la coriza de un ministro. Y en este caso le decía a su mujer: discúlpame con Madame Verdurin, avísale que llegaré tarde. Esta excelencia ya habría podido elegir otro día para acatarrarse. Un miércoles, su vieja cocinera se había cortado la vena del brazo, y Cottard, que ya se había puesto el smoking para ir a casa de los Verdurin, se encogió de hombros cuando su mujer le había preguntado tímidamente si no podía curar a la herida. Pero si no puedo, Leontine, se había lamentado con un gemido, ya ves que me he puesto el chaleco blanco. Para no irritar a su marido, Madame Cottard había mandado a buscar a toda prisa al médico de guardia del hospital. Este, para llegar cuanto antes, había cogido un coche y al entrar el suyo en el patio, en el momento en el que el de Cottard iba a salir para llevarlo a casa de los Verdurin, se perdieron 5 minutos en maniobrar adelante y atrás. A Madame Cottard la contrarió que el médico de guardia viese a su jefe en traje de noche. Cottard echaba pestes por el retraso, quizás de remordimientos, y partió de tan mal humor que, para conseguir disiparlo, se precisaron todos los placeres de los miércoles. Si un cliente de Cottard le preguntaba: ¿ve usted alguna vez a los Guermantes?, el profesor respondía con la mejor fe del mundo: precisamente a los Guermantes quizá no sé, pero veo toda esa gente en casa de amigos míos. Seguro que ha oído hablar usted de los Verdurin. Conocen a todo el mundo. Además, ellos por lo menos no son de esas gentes chic arruinadas, son solventes. En líneas generales se calcula que Madame Verdurin tiene 35 millones. Diablo, 35 millones, es una buena cifra. No es de las que van con una mano delante y otra detrás. Me hablaba usted de la duquesa de Guermantes. Le diré la diferencia. Madame Verdurin es una gran dama. La duquesa de Guermantes es probablemente una pelona. Capta usted bien el matiz, ¿verdad? En cualquier caso, vayan o no vayan los Guermantes a su casa, Madame Verdurin recibe gente mucho mejor. Los de Serbatov, los de Forcheville y tutti quanti, gente de lo más encopetado, toda la nobleza de Francia y de Navarra, con la que usted podría verme hablar de igual a igual. Además, esa clase de individuos frecuenta encantada a los príncipes de la ciencia. Añadía con una sonrisa de amor propio satisfecho, llevada a sus labios por la orgullosa satisfacción no tanto de poder aplicarse ahora a sí mismo la expresión reservada tiempo atrás
a los Potain, a los Charcot, cuanto de haber logrado finalmente emplear de forma apropiada todas aquellas que el uso autoriza emplear y que, después de haberlas trabajado tanto tiempo, dominaba a fondo. Por eso, tras haberme citado a la princesa Serbatov entre las personas recibidas por Madame Verdurin, Cottard añadía guiñando el ojo: ¿ve usted la clase de casa? ¿Comprende lo que quiero decir? Quería decir que era lo más chic, pero recibir a una dama rusa que solo conocía a la gran duquesa Eudoxia era poco, porque, aunque la princesa Serbatov no lo hubiera conocido, no habría menguado la opinión que Cottard tenía sobre la suprema elegancia del salón Verdurin, ni su alegría por ser recibido en él. El esplendor con que nos parecen revestidas las personas que frecuentamos no es más intrínseco que el de esos personajes de teatro cuyo vestuario es totalmente inútil, que un director se gaste cientos de miles de francos comprando trajes de época y joyas auténticas que no producirán ningún efecto cuando un gran decorado dará una impresión de lujo 1000 veces más suntuosa proyectando un haz de luz ficticio sobre una casaca de tela vasta sembrada de cuentas de cristal y sobre un manto de papel. Hay quien ha pasado su vida en medio de los grandes de la tierra, que para él no eran otra cosa que enojosos parientes o fastidiosos conocidos, porque las costumbres contraídas desde la cuna los habían despojado sus ojos de cualquier prestigio. Pero, a cambio, basta que esos grandes se mezclen por puro azar con las personas más oscuras para que innumerables Cottard vivan deslumbrados por mujeres con título cuyo salón imaginaban ser el centro de las elegancias aristocráticas, y que no eran siquiera lo que eran Madame de Villaparisis y sus amigas, grandes damas venidas a menos que la aristocracia, educada a su lado, había dejado de tratar. No, ni de aquellas damas cuya amistad ha sido el orgullo de tantas gentes. Si de aquellas damas cuya amistad ha sido orgullo de tantas gentes, estas publicasen sus memorias y diesen en ellas los nombres de esas mujeres y de los que aquellas a quienes recibían, los de aquellas a quienes recibían, nadie, ni Madame Cambremer ni Madame Guermantes, podría identificarlas. Pero, ¿qué más da? De este modo, un Cottard tiene su baronesa o su marquesa, que para él es la baronesa o la marquesa, como el Marivaux, la baronesa, cuyo nombre no se dice nunca y de quien no se sabe siquiera que haya tenido nunca uno. Cottard está más convencido de que la aristocracia, que ignora esa dama, se resume en ella cuantos más dudosos son los títulos, cuanto más espacio ocupan las coronas en la cristalería, en la vajilla de plata, en el papel de cartas, en los baúles. Múltiples Cottard que han querido pasarse la vida en el corazón del Faubourg Saint-Germain quizá han tenido la imaginación más fascinada por sueños feudales que quienes vivieron efectivamente entre príncipes, de la misma manera que para el pequeño comerciante que, a veces, va los domingos a visitar los edificios de los viejos tiempos, son en ocasiones aquellos en los que no hay una piedra que no sea del nuestro y cuyas bóvedas han pintado en azul y tachonado con estrellas de oro los alumnos del Ballet Ledac, los que más sensación dan de edad media. La princesa estará en Mayneville, viajará con nosotros, pero no le presentaré enseguida. Es preferible que sea Madame Verdurin quien lo haga, a no ser que encuentre un pretexto. En tal caso, tenga por seguro que no lo dejaré escapar. ¿De qué hablaba usted?, dijo Sagnier, que aparentó haber salido a tomar un poco el aire. Citaba al señor, dijo Brichot, una frase que usted conoce bien, del que mi parecer es el primero de los fin de siglo, del siglo XVIII, se entiende, el llamado Charles Maurice, abad de Périgord. Había empezado prometiendo que sería un periodista buenísimo, pero cogió un mal camino. Quiero decir que se hizo ministro. La vida tiene estas desgracias. Político poco escrupuloso, además, que con desdenes de gran señor de raza no se recataba de trabajar de vez en cuando para el rey de Prusia, hay que decirlo, y murió en la piel de un checuar. En Saint-Pierre-des-Yves subió una muchacha espléndida que, por desgracia, no formaba parte del pequeño grupo. No podía separar mis ojos de su carne de magnolia, de sus ojos negros, de la construcción admirable y alta de sus formas.
Al cabo de un segundo quiso abrir una ventanilla porque en el compartimento hacía un poco de calor y no queriendo pedir permiso a todo el mundo, como yo era el único que no llevaba abrigo, me dijo con una voz rápida, fresca y reidora: «No le resulta desagradable el aire, ¿verdad, señor?». Habría querido decirle: «Venga con nosotros a casa de los Verduri» o «Dígame su nombre y su dirección». Respondí: «No, el aire no me molesta, señorita». Y luego, sin moverse de su sitio: «El humo no molesta a sus amigos», y encendió un cigarrillo. En la tercera estación se apeó de un salto. Al día siguiente le pregunté a Albertín quién podía ser, porque creyendo estúpidamente que no se puede amar más que una sola cosa, celoso de la actitud de Albertín con Robert, me había quedado tranquilo respecto a las mujeres. Albertín me dijo, creo que con toda sinceridad, que no sabía. «Me gustaría tanto volver a encontrarla», exclamé. «No se preocupe, siempre se vuelve a encontrar», respondió Albertín. En este caso particular se equivocaba. Nunca he vuelto a encontrar ni he identificado a la hermosa muchacha del cigarrillo. Ya se verá, por otra parte, por qué razón tuve que dejar de buscarla durante mucho tiempo. Pero no la he olvidado. Pensando en ella, me ocurre a menudo que de mí se apoderan unas ganas locas. Pero estos retornos del deseo nos obligan a reflexionar que, si quisiéramos volver a encontrar a esas muchachas con el mismo placer, también tendríamos que volver a aquel año, al que luego han seguido otros días en los que la muchacha se ha marchitado. A veces se puede encontrar de nuevo una persona, pero no abolir el tiempo. Todo esto hasta el día imprevisto y triste, como una noche de invierno en que ya no se busca más a esa muchacha ni a ninguna otra, en que encontrar nos asustaría incluso, porque sentimos que ya no tenemos suficientes atractivos para agradar, ni fuerza para amar, no porque seamos desde luego en el sentido propio del término impotentes. Y en cuanto a amar, amaríamos más que nunca, pero sentimos que es una empresa demasiado grande para las pocas fuerzas que nos quedan. El reposo eterno ha creado ya intervalos durante los que no se puede salir ni hablar. Poner un pie en el escalón apropiado es una victoria, lo mismo que no fallar el salto peligroso. Ser visto en ese estado por una muchacha a la que amamos, incluso aunque aún tengamos el rostro y todo el pelo rubio de joven, ya no se puede asumir la fatiga de llevar el paso de la juventud. Y peor si el deseo carnal en lugar de menguar crece. Por él hacemos venir una mujer a la que no nos preocuparemos de agradar, que no compartirá nuestro lecho más que una noche y a la que nunca volveremos a ver. Todavía debemos de estar sin noticias del violinista, dijo Cottard. El acontecimiento del día en el pequeño clan era, en efecto, la defección del violinista favorito de Madame Verdurin. Este, que hacía el servicio militar cerca de Doncières, acudía 3 veces por semana a cenar a la Raspelière, porque tenía el permiso de las 12 de la noche. Pero la antevíspera, por primera vez, los fieles no habían conseguido descubrirle en el trenecito. Se había supuesto que lo había perdido. Pero por más que Madame Verdurin hubiese enviado la carroza al tranvía siguiente y luego al último, había regresado vacía. Seguramente lo habrán arrestado. No hay otra explicación para su fuga. Demonio, ya se sabe, en el servicio militar con esos muchachos basta un brigada de mal genio. Será todavía más mortificante para Madame Verdurin, dijo Brichot, si falta también esta noche, cuando nuestra amable anfitriona reciba precisamente a cenar por primera vez a los vecinos que le han alquilado la Raspelière, el marqués y la marquesa de Cambremer. Esta noche el marqués y la marquesa de Cambremer, exclamó Cottard. Pero si yo no sabía absolutamente nada. Sabía desde luego, como todos ustedes, que vendrían un día, pero no sabía que fuese tan inminente. Caramba, dijo volviéndose hacia mí. ¿Qué le he dicho yo? La princesa Serbatov, el marqués y la marquesa de Cambremer. Y después de haber repetido estos nombres arrullándose en su melodía, ya ve que empezamos bien, me dijo. No importa, para empezar ha dado usted en el blanco. Será una reunión excepcionalmente brillante. Y volviéndose hacia Brichot añadió, la patrona debe de estar furiosa. Ya es hora de que vayamos a echarle una mano. Desde que estaba en la Raspelière, Madame Verdurin fingía ante sus fieles que, de hecho, se veía en la obligación y en la desesperación de invitar una vez a los propietarios. Así conseguiría mejores condiciones para el año siguiente, decía ella, y solo lo hacía por interés.
pero pretendía sentir tal terror, convertir en tal pesadilla una cena con gentes que no pertenecían al grupito, que siempre la iba aplazando. Si por un lado la asustaba algo por los motivos que proclamaba, aunque exagerándolos, por otro lado la encantaba por razones de snobismo que prefería callar. Por lo tanto, solo era sincera a medias. Consideraba el pequeño clan una cosa tan única en el mundo, uno de esos conjuntos que exigen siglos para la constitución de otro semejante, que temblaba ante la idea de ver introducir en él a unos provincianos ignorantes de la tetralogía y de los maestros, pero que no habrían sabido interpretar su partitura en el concierto de la conversación general y eran capaces, acudiendo a casa de Madame Verdurin, de destruir uno de los famosos miércoles, obras maestras incomparables y frágiles, semejantes a esos cristales de Venecia que una falsa nota basta para quebrar. Además, deben ser de lo más anti y militaristas, había dicho Monsieur Verdurin. Si es por eso, a mí me importa poco. Hace demasiado tiempo que se habla de esa historia, había respondido Madame Verdurin, a quien, pese a ser sinceramente dreyfusista, le hubiera gustado encontrar en la preponderancia de su salón de dreyfusista alguna recompensa mundana. Ahora bien, el dreyfusismo triunfaba políticamente, pero no mundanamente. Laborie, Reynac, Picard y Zola seguían siendo para las gentes del mundo una especie de traidores que no podían sino alejarlos del cogollito. Por eso, después de aquella incursión en política, Madame Verdurin se empeñaba en volver al arte. Por otra parte, Indy de Vichy no estaban en el caso en el bando equivocado. Por lo que se refiere al caso, bastaba con ponerlos al lado de Brichot, dijo ella. El universitario era el único de los fieles que había tomado partido por el Estado Mayor, cosa que le había hecho bajar mucho la estima de Madame Verdurin. No estamos obligados a hablar eternamente del caso de Dreyfus. No, la verdad es que los Cambremer me aburren. En cuanto a los fieles, tan excitados por el deseo inconfesado que tenían de conocer a los Cambremer, como víctimas del fingido fastidio que Madame Verdurin declaraba sentir al recibirlos, repetían cada día hablando con ella los viles argumentos que ella misma aducía en favor de esa invitación, procurando volverlos irresistibles. Decídase de una vez, repetía Cottard, y conseguirá ventajas para el alquiler. Serán ellos los que paguen el jardinero y usted podrá disfrutar del prado. Todo eso bien vale aburrirse una noche. Únicamente lo digo por usted, añadía, aunque el corazón le había palpitado cierta vez que en el coche de Madame Verdurin se había cruzado en el camino con el de la vieja Madame Cambremer, y sobre todo fuera humillado por los empleados del ferrocarril cuando, en la estación, se encontraba al lado del marqués. En cuanto a los Cambremer, demasiado alejados del movimiento mundano para sospechar siquiera que ciertas damas elegantes hablaban con alguna consideración de Madame Verdurin, se le imaginaban como una persona que sólo podía conocer a bohemios, que acaso ni siquiera estaba legítimamente casada, y, en punto a gentes de cuna, nunca vería sino a ellos. Si se habían resignado a cenar en su casa, era sólo por estar en buenos términos con una inquilina con cuyo retorno esperaban poder contar más temporadas, sobre todo desde que el mes anterior se habían enterado de que acababa de heredar un montón de millones, y se preparaba para el día fatal en silencio y sin bromas de mal gusto. Los fieles ya no esperaban que viniesen nunca, por las muchas veces que Madame Verdurin había decidido delante de ellos la fecha para luego cambiarla siempre. Estas falsas resoluciones tenían por objeto no sólo hacer ostentación del fastidio que le causaba aquella cena, sino de tener en jaque a los miembros del pequeño grupo que vivían en las inmediaciones y a veces sentían la tentación de abandonar. No es que la patrona adivinase que el gran día le resultaba tan agradable como a ella, sino porque, habiéndoles convencido de que aquella cena era para ella el más terrible de los sacrificios, podía apelar a su abnegación. No pueden dejarme sola cara a cara con esos chinos. Al contrario, tenemos que ser muchos para soportar el fastidio. Como es lógico, no podemos hablar de nada de lo que nos interesa. Será un miércoles perdido. ¿Qué le vamos a hacer? En efecto, respondió Brichot dirigiéndose a mí,
Creo que Madame Verdurin, que es muy inteligente y aporta una gran coquetería a la preparación de los miércoles, no tenía mucho interés en recibir a los hidalguelos de alto linaje pero de escaso espíritu. No ha podido decidirse a invitar a la vieja marquesa, pero se ha resignado al hijo y a la nuera. Ah, veremos a la nuera, a la marquesa de Cambremer, dijo Gothard, con una sonrisa en la que le pareció que debía poner un poco de picardía y de marivadaje, aunque ignoraba si Madame de Cambremer era bonita o no. Pero el título de marquesa despertaba en él imágenes prestigiosas y galantes. Ah, yo la conozco, dijo Ski, que la había visto una vez que paseaba con Madame Verdurin. No la conocerá en sentido bíblico, dijo el doctor recurriendo a una de sus bromas favoritas y deslizando bajo sus lentes una mirada turbia. Es inteligente, me dijo Ski. Naturalmente, prosiguió viendo que yo no le decía nada y subrayando con una sonrisa cada palabra, es inteligente y no lo es. Carece de instrucción, es frívola, pero tiene instinto para las cosas bellas. Se callará, pero nunca dirá una tontería. Además, tiene un color de cutis muy bonito. Sería un retrato divertido de pintar, añadió entrecerrando los ojos como si la viese posando delante de él. Como yo pensaba todo lo contrario de lo que Ski expresaba con tantos matices, me limité a decir que era hermana de un ingeniero muy distinguido, Monsieur Legrand. Bueno, ya lo ve, será usted presentado a una mujer bonita, me dijo Brichot, y nunca se sabe lo que puede resultar de ahí. Cleopatra no era siquiera una gran dama, era la mujercita inconsciente y terrible de nuestro Meillac. Y ya ven las consecuencias, no solo para ese pánfilo de Antonio, sino para el mundo antiguo. Ya he sido presentado a Madame de Cambremer, respondí. Ah, entonces se encontrará usted en territorio conocido. Me hará más feliz verla todavía, respondí, porque me había prometido un libro del antiguo párroco de Combray sobre los nombres de lugares de esta región, y voy a poder recordarle su promesa. Me interesa ese cura y también las etimologías. No se fíe demasiado de las que sugiere, me advirtió Brichot. El libro, que está en la Resperier y que me he entretenido en hojear, no me dice nada que merezca la pena. Está lleno de errores. Le daré un ejemplo. El término brick entra en la formación de una cantidad de nombres de lugares de nuestros alrededores. Al buen eclesiástico se le ha ocurrido la idea bastante estrafalaria que deriva de briga, altura, lugar fortificado. Lo encuentra ya en las poblaciones célticas, latobrigos, nemetobrigos, etc. Y lo sigue hasta en nombres como Brian, Brion, etc. Por volver a la comarca que tenemos el placer de atravesar en este momento con usted, Briquebosque significaría el bosque de la altura, Briqueville, la casa de la altura, Briquebec, donde nos detendremos dentro de un instante antes de llegar a Mayneville, la altura junto al arroyo. Pero no es eso en absoluto, por la sencilla razón de que brick es la vieja palabra normánica que designa simplemente un puente, lo mismo que flor, que el prometido, lo mismo que flor, que el protegido de Madame de Cambremer se toma un trabajo infinito para relacionar unas veces con las palabras escandinavas floa, flor, otras con el término irlandés aer y aer, es en cambio, sin la más mínima duda, el fjord de los daneses y significa puerto. Del mismo modo, el excelente cura cree que la estación de San Martín de Betú, que linda con la Raspelier, significa San Martín le Vioux, Betus. Cierto que la palabra Vioux ha jugado un gran papel en la toponimia de esta región. Vioux deriva generalmente de Badum y significa vado, como en el lugar llamado Les Vioux. Es lo que los ingleses llaman Fort, Oxford, Hereford. Pero en este caso concreto, Vioux deriva no de Betus, sino de Vastatus, lugar devastado y desnudo. Cerca de aquí tenemos Sotebas, el Vas de Setol, Brillebas, el Vas de Verol. Estoy tanto más seguro del error del cura cuanto que San Martín le Vioux se llamó antaño San Martín d'Ugas e incluso San Martín de Terregat, pero la V y la G en estas palabras son la misma letra. Se dice de Baster, pero también Gacher, Gacheres, Gatinés, del alto alemán Bastina, tienen ese mismo sentido. Por lo tanto, Terregat es terra vasta.
En cuanto a San Mars, un tiempo, onni soi qui, mal y pensé, San Mer es San Merdarus, que es algunas veces San Merdad, San Mart, San Marc, Cin Marcas e incluso Damas. No hemos de olvidar, por otra parte, que muy cerca de aquí, lugares que llevan ese mismo nombre de Mars atestiguan simplemente un origen pagano, el dios Marte, que ha permanecido vivo en este país, aunque el buen hombre se niega a reconocerlo. Las alturas dedicadas a los dioses son en particular muy abundantes, como la montaña de Júpiter, Geomont. Su párroco no quiere ver nada de todo esto, y en cambio, allí donde el cristianismo ha dejado huellas, éstas se le escapan. Ha llegado en su viaje hasta Loctudi, nombre bárbaro, dice él, cuando se trata de Locus Sanctis Tudei, y tampoco ha conseguido adivinar en San Marcoles Santus Martialis. Su párroco, continuó Brichot al ver que me interesaba, hace derivar las palabras en home, del término hol, huyus, colina, cuando en realidad procede del normánico holm, isla, que usted conoce perfectamente por Estocolmo y que tan difundido está en toda esta región. Holme, Enohom, Tahum, Robehom, Nehom, Ketehub, etc. Estos nombres me hicieron pensar en el día en que Albertín había querido ir a Anferville-la-Bigot, el nombre de dos de sus sucesivos señores, me dijo Brichot, proponiéndome luego cenar juntos en Roverholm. En cuanto a Montmartin, íbamos a pasar por allí dentro de un momento. Nehom, pregunté, ¿no está cerca de Carquetuit y de Cliturbs? Claro, Nehom es el Holm, la isla o península del famoso vizconde Nigel, cuyo nombre también ha quedado en Neville. Carquetuit y Cliturbs, de los que usted me habla, son para el protegido de Madame de Cambremer ocasión de nuevos errores. Ha visto bien, sin duda, que Carquet es una iglesia, la Kirche de los alemanes. Usted conoce Carqueville, y no hablemos de Dunkerque, porque entonces sería mejor detenernos en esa famosa palabra de Dun, que para los celtas significa una elevación. Y eso lo encontrará en toda Francia. Su abad se quedó hipnotizado ante Duneville, pero el Loire habría encontrado Châteaudun, Dun-le-Roi en Cher, Dunod en el Sarthe, Dun en el Aireg, Dun-les-Places en el Niers, etc. Este Dun le hace cometer un curioso error en lo que se refiere a Dunville, donde nos apearemos y donde nos esperan los confortables carruajes de Madame Verdurin. Duville, del latín Dompilla, dice él, y de hecho Duville está al pie de grandes alturas. Su párroco, que lo sabe todo, intuye sin embargo que ha metido la pata. En efecto, ha leído Dompilla en un viejo registro eclesiástico. Entonces se retrasta. Duville, según él, es un feudo del abad Domino Avanti del monte San Michel, y se entusiasma, cosa bastante curiosa cuando se piensa en la vida escandalosa que desde el capitular de Saint-Clair-sur-Epte se llevaba en el monte San Michel. Pero no sería más extraordinario que ver al rey de Dinamarca, señor de toda esa costa, donde hacía celebrar el culto a Odín mucho más que el de Cristo. Por otra parte, la suposición de que la N se ha cambiado en U no me sorprende e implica una alteración menor que el correctísimo Lyon, que también viene de Dun, Lundun. Pero en fin, el abad se equivoca. Duville nunca ha sido Donville, sino Deauville, Eudonis Villa, la villa de Eudes. Duville se llamaba antiguamente Scalecliff, la escalera de la cuesta. Hacia 1233, Eudes de Boutellier, señor de Scalefli, partió para Tierra Santa. En el momento de partir hizo donación de la iglesia a la abadía de Blanchelan. Amor con amor se paga. El pueblo tomó su nombre, de donde el actual Duville. Pero debo añadir que la toponimia